A todos, ¿se escucha bien ahí atrás? Haceme, Luis, una seña, ¿se escucha bien? Bueno, en primer medida, gracias, les agradezco por haber venido. Gracias a todos por apoyarnos y acompañarnos. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Santiago Harfen, yo trabajo en la empresa EDP, en la unidad de negocios de semillas y agroquímicos, dentro de otras responsabilidades. Y bueno, hoy la idea era, la convocatoria de hoy, era poder charlar un poco con el acompañamiento de la gente de Nidera y de Syngenta. Nosotros como empresa EDP arrancamos el año pasado con la representación de ambas empresas. La verdad que el año pasado arrancamos muy sobre la campaña ya terminada. Este sería el primer año que vamos a arrancar un año completo, estamos muy contentos, venimos muy bien. Y bueno, así que gracias a la gente de Nidera y de Syngenta que nos acompaña. Les voy a mostrar un poquito la estructura de la charla de hoy. Es poder charlar algunas cosas de las dos empresas, no específicamente de híbridos, de moléculas y eso, sino contarnos un poquito en qué están las dos empresas y qué están mirando un poquito a mediano más a largo plazo. Y después pasar directamente a la charla de Leo de climas. Así que, bueno, los dejo con los chicos. ¿Quién va a arrancar de...? Una cosa más, nosotros tenemos como Redin de Nidera y distribuidores de Syngenta la zona de Bolívar y la zona de Deró, ¿sí? Con sus alrededores, con un trabajo puntual y muy enfocado, a diferencia de otras épocas de estas dos compañías, de trabajar uno a uno con cada uno de los productores. Así que bueno, siempre estamos disponibles para lo que necesiten, para poder charlar con apoyo técnico, herramientas comerciales, financieras y lo que les haga falta. En la zona de Deró, también quiero aprovechar donde está Luis, allá Luis que levanta la mano. Estamos trabajando de manera conjunta con Luis en Deró, así que después podemos charlar lo que quieran para alguna zona más de Deró y alrededores. Y aprovecho para invitarlos después, la idea es hoy terminar 9 menos cuarto, después de la charla de clima, invitarlos a comer algo, a tomar algo y seguir charlando de lo que consideren, ¿sí? Así que bueno, paso la palabra acá al amigo Ochoa. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Mi nombre es Ignacio Ochoa, vivo en Trenquelauquen, la Miami del Oeste. No sé si me escuchan. La verdad es que voy a ser breve. Agradecerles a todos por el tiempo que nos dan. Para nosotros como empresa es súper importante que ustedes empiecen a identificar a EDP, una empresa donde nosotros estamos apostando para arrancar un camino que esperemos que sea largo. Y bueno, no queríamos hacer una reunión muy técnica, que es lo que generalmente hacemos o a campo, sino otro enfoque, más que nada para conocernos, para que nos conozcan y, repito, que identifiquen a EDP como una empresa que vende semillas de Nidera y agroquímicos de Syngenta. Nosotros hace 3 años Syngenta adquirió Nidera y nació un nuevo canal de comercialización. Antes ustedes seguramente conocen, poner en el caso de Bolívar, Catalpa, que vendía NK, que sería la histórica empresa de semillas, con la paleta de agroquímicos de Syngenta. Cuando se adquiere la Redin, se heredan de alguna manera los distribuidores y esos distribuidores empezaron a comercializar agroquímicos de nuestra paleta. Hoy en día tenemos 2 canales que gracias a Dios no se canibalizan, trabajamos con quits como para diferenciarnos y tenemos marcas de distintos nombres. Es el mismo producto, con el Borja Pack, seguramente ustedes lo conozcan como el Acuron Pack. El Planet Extra es el famoso Amistar Extra. El mensaje es el mismo producto, lo único que hicimos es para diferenciar un poco los canales, es cambiarle la etiqueta, pero es el mismo producto, tenemos el mismo respaldo, es exactamente lo mismo. Un poco contarles eso para que entiendan un poco qué es EDP, qué es la Redin y cómo trabajamos. El año pasado y un poco el mensaje general, son años complicados en cuanto a lo que es la disponibilidad de productos y a la volatilidad de los costos. Un poco el humilde consejo que les puedo dar, por lo menos en lo que es agroquímicos,
si no soy el responsable comercial de lo que es la paleta agroquímica. Estamos teniendo problemas de importaciones, como todos deben saber, por un tema de CIMI, por un tema de los fletes. El año pasado se viene arrastrando algunos problemas del COVID. Por suerte Syngenta viene atacando esos problemas y hay producto, pero para no extenderme mucho, el resumen es anticipémonos, estemos atentos, tengamos el producto, tengamos en cuenta que puede haber escasez de productos y estemos atentos a eso, porque es algo que nosotros ya el año pasado lo sufrimos mucho y este año se viene un año muy similar. Después si quieren nos quedamos charlando después de que hable del clima, nos quedamos charlando sobre ese tema que me parece que es un punto muy importante a la hora de tomar decisiones como productor. Bueno, Cori, ¿querés presentarte vos? Bueno, yo soy Corina Prieto, soy de 9 de julio y estoy en la parte de servicio técnico, que lo que hacemos nosotros desde el área de servicio técnico, que es el área de marketing, es dar soporte a nuestros distribuidores en lo que es la venta de los productos, es estar en el relacionamiento con ustedes, con los productores, ir a visitar, ver las problemáticas que tienen y tratar de darle las soluciones técnicas que tenemos desde la empresa, las distintas herramientas. A lo largo de toda la campaña estamos en contacto con los vendedores, hacemos ese acompañamiento de visita a productor, de lo que es muestra de tecnología a campo, como pueden ser los ensayos que solemos hacer, con más que nada los productos más nuevos que por ahí ustedes no los han usado, entonces siempre se hacen este tipo de ensayo de desafío, que es nada más y nada menos que desafiarlos a ustedes a poder probar otras tecnologías de Syngenta que por ahí no vienen usando. Y obviamente de esos ensayos hacemos el seguimiento, se hacen todas las evaluaciones, hasta la cosecha tomamos todos los datos de rinde también para justamente poder ver qué es lo que nos están aportando estas diferentes tecnologías y cuánto nos devuelven, si se pagan estos productos o no. Entonces, bueno, tener datos zonales y no traer datos de otras regiones, sino formar base de datos de esta zona y tener información reciente de las distintas tecnologías. Y aparte de eso también participamos junto con el área de sustentabilidad en distintas iniciativas o proyectos que se trabajan desde Syngenta, que por ahí ustedes no las conocen, no saben en los que se está trabajando. Syngenta también se asocia con otras entidades, con universidades, con ONG y se trabajan en distintos pilares de sustentabilidad, desde capacitaciones a escuelas rurales, que son los que van a recibirse y por ahí van a subirse una pulverizadora, bueno, capacitaciones en lo que es buen uso de producto. También estamos trabajando con lo que ahora está más de moda, que es lo de la huella de carbono, que nos asociamos con la Presida, así que también vamos a estar trabajando en ese tipo de proyectos. Y así también trabajamos hasta con médicos en centros de toxicología para también tener información fehaciente cuando se habla de intoxicaciones, bueno, cuánto de eso es realmente del agro, cuánto no, para también tener una fuente certera de saber lo que estamos hablando. Así que también invitamos a los productores, a los clientes de los distribuidores a que se sumen a esas iniciativas y que, que vayamos trabajando en conjunto, que es como mejor nos sale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Cremona. Yo soy el responsable zonal comercial de acá del oeste de semillas híbridas de Nidera. Y bueno, gracias a Santi, Nacho y Cori, que ya hicieron un poco la presentación macro de cómo estamos trabajando en conjunto, es que me voy a permitir hablar un poquito de algún híbrido, alguna cosita, pero sutil y medio por arriba para no aburrirlos. Algunos de ustedes probablemente ya hayan estado en otras reuniones de este tipo que hicimos, en la que tuvimos la suerte de contar con Chiqui Latorre, que es nuestro gerente de desarrollo, en la que él les presentaba un poco la forma de trabajar y muchas de las cualidades técnicas de nuestros híbridos. Hicimos una reunión a campo en el kilómetro 420 de la ruta 226, que ahí hay 3 híbridos nuestros probados en distintas densidades, y también hicimos una reunión muy similar a esta. Simplemente recordarles, para aquellos que estuvieron en esas reuniones, que hoy a través de Luis, que está allá, cuentan con él para que él los pueda asesorar y
estamos trabajando con 3 programas, el programa más importante que tenemos es el de siembra variable, que por ahí sé que es un tema que no todos están explorando, pero que más allá de lo que pase o de las diferencias entre el marco teórico y lo que pasa en el campo, créanme que vale la pena que se sienten un ratito con Luis y se los cuente y se los explique y les muestre en la plataforma cómo funciona. Tenemos una plataforma que se alimenta de datos no solamente nuestros, sino de todos los datos que vamos recabando de distintos productores como ustedes, y en base a eso y a los índices ambientales que cada uno de ustedes nos dice, podemos plantear curvas que nos den un óptimo agronómico y un óptimo económico según el híbrido, el precio de la bolsa y el precio del grano en el momento en el que ustedes tengan que tomar las decisiones. Así que creo que ese es un servicio y algo que está bueno para que Luis se los pueda comentar en otra oportunidad a cada uno de ustedes. Los chicos acaban de hacer también una inversión en un dron que nosotros les sugerimos que hagan para también participar del programa Nidera Vuela y darles un servicio que está bueno para ver calidad de siembra y bueno, lo que cada uno de ustedes necesite según el caso. Así que bueno, nada, simplemente recordarles 4 de los híbridos con los que más estamos trabajando ahora de maíz. El 7761 y 7784 son 2 híbridos de tecnología BT Triple Pro, tanto para siembras tardías o tempranas. En esta zona van muy bien, son ciclos intermedios, un perfil sanitario bueno en ambos casos. El 84 lo usamos mucho para muy buen rendimiento en grano, pero además también lo usamos mucho para silo, así que es un híbrido recontra confiable. El 61 es, les diría, el más estable de nuestra paleta, el que más se adapta a distintas zonas, fecha de siembra, densidades. Así que bueno, los chicos tienen un stock reservado de esos 2 híbridos para ofrecer. El año pasado hicimos un lanzamiento que fue el 7921, que es de tecnología Viptera CL. En casos de que tengan un lote de maíz que viene de maíz, la verdad que es un muy buen híbrido. Y este año tenemos otro lanzamiento que es el 7621, que ese es recomendable para siembras tempranas en ambientes muy buenos, donde se va seguramente a lucir. Bueno, esa era la única breve reseña, por decirlo de alguna manera, que quería hacer de cada uno de los híbridos. Y un comentario que me gustaría hacer, también nos gustaría participar en alguno de los campos, de los lotes de ustedes, con algún ensayo, si están abiertos a generar esa información y sin ningún compromiso, si este año ya compraron o no necesitan más maíz, o no saben, o todavía tienen la duda si elegir o no alguno de nuestros híbridos, no se pongan colorados para pedir alguna bolsa para ensayo, que también con Luis y el equipo encantados estamos de poder hacer esos ensayos. Y un breve comentario que me gustaría hacer respecto a la situación de disponibilidad, que por ahí está haciendo un poco de ruido. En cuanto a lo que es maíz, estamos tranquilos y seguros que vamos a poder satisfacer la demanda. La situación un poco más crítica es con la disponibilidad de girasol, eso ya todos lo sabrán. Bueno, nosotros en este caso, para los chicos tenemos reservado un stock de bolsas que bueno, la mayoría ya se ha vendido. Esperamos poder pronto hacer alguna asignación más de bolsas para que puedan salir a comercializar. Otras compañías por ahí han estado ofreciendo en conjunto maíz con girasol. Nosotros tratamos de que así sea, pero no tenemos, ninguno de ustedes tiene la obligación de, si necesita una bolsa de girasol, llevar una bolsa de maíz. Encantados, y nos encantaría que así sea y se los agradeceríamos, pero bueno, Santi y Luis lo saben, no hay ninguna obligación, eso me gustaría que quede claro. Así que bueno, los dejo con Leo, que es a quien vinieron a escuchar, y muchas gracias por su atención. Bueno, ¿escucha? Sí. Bueno, habla Leo, después hacemos un sorteo y nos pasamos al salón de al lado. Vale. Sí. ¿Hay algo para comer? Y Ya lo sumamos. ya lo tiramos. Bueno,
Buenas noches para todos. Bueno, gracias por haber venido, un día complicado. Seguramente todos han tenido algo de inconvenientes para llegar, porque la verdad que no se veía demasiado. Así que bueno, agradecido. Agradecido también por la invitación y por venir de vuelta a Bolívar. Espero que no hayan venido, si ya vinieron en alguna otra que estuve, que no hayan venido por ningún reclamo ni nada por el estilo. La idea es contarles un poco las perspectivas para adelante. Después de, la verdad, 2 años que han sido muy complicados, no vamos a ahondar demasiado en ese tema porque ustedes lo están viviendo y no quiero herir susceptibilidades porque realmente han sido 2 años muy complicados desde todo punto de vista, porque si hablamos y empezamos a hablar de manera regional de lo que viene pasando en Argentina o en la región, se viene hablando mucho de este fenómeno llamado La Niña, y que cuando rápidamente suena La Niña en el aire, rápidamente lo asociamos a una sequía, a una situación de pocas lluvias, de falta de humedad, de pocas precipitaciones, de eventos muy erráticos, y cuando nos remitimos acá, vemos que la situación es totalmente diferente, ¿no? El evento es el mismo, el evento es La Niña, porque el evento en sí es único en el mundo, es un evento que ocurre en la zona del Pacífico Central, se llama La Niña porque se le ha puesto ese nombre, es un enfriamiento que tiene el Pacífico y tiene ciertas consecuencias. Esas consecuencias es cierto que para muchos sectores de Sudamérica genera un déficit de lluvia bastante importante, por ejemplo sudeste de Brasil, por ejemplo Paraguay, por ejemplo el noreste argentino, el norte de Buenos Aires, parte de Córdoba. Toda esa zona es cierto que viene asociado a una situación de pocas precipitaciones, o de un déficit hídrico. Pero no es para todos así, y ustedes son, creo que, los claros exponentes de una situación que no es para todos igual. No es para todos igual porque, por ejemplo, en nuestro mismo país tenemos toda la parte del NOA, parte de Cuyo, el oeste de la provincia de La Pampa, y en algunos casos, no en todos, también el sur de Buenos Aires es uno, centro-sur de Buenos Aires es uno de los sectores que también se ve, y acá voy a usar una palabra que no debería, pero que se ve beneficiado a veces por el evento La Niña, porque mientras que al resto le falta el agua, en esta zona comúnmente hay agua. En este último caso se ha excedido. Hemos tenido varios eventos en los cuales el volumen de agua que ha precipitado ha sido realmente muy significativo y bueno, eso ha golpeado de manera muy importante. Entonces, la idea es mirar un poco cuál es la perspectiva hacia adelante, mirando también esto del niño y la niña, pero no teniendo asociado la niña a seca, porque no es en todos los lugares de la misma manera. Y en esta zona en particular, que está medio al límite entre las zonas que están más castigadas por la falta de agua, y compartiendo ahí en el límite con las zonas que tienen un mayor caudal de agua en este tipo de situaciones. Con lo cual es más difícil esta zona en particular que si estuviésemos, por ejemplo, no sé, en el norte de Santa Fe haciendo el pronóstico, tenemos un evento La Niña, ya tenemos grandes características que nos van a acompañar. O si estamos, no sé, en San Luis y sabemos que viene un evento La Niña, ya tenemos ciertas características que sabemos que nos van a acompañar. Acá en particular hay años que sí y hay años que no. Hemos pasado niñas con sequía, acá mismo, y hemos pasado niñas con exceso de lluvia. Hemos tenido años El Niño con poca lluvia y hemos tenido años El Niño con inundaciones. No hay que irse muy lejos en el tiempo para encontrar un niño que nos generó grandes inundaciones en la zona. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que en las zonas límite sea más difícil determinar o por lo menos encontrar un patrón general como se encuentra en muchos otros sectores, como por ejemplo le decía antes, el noreste argentino o Paraguay o Brasil. Ya esas zonas son mucho más, no sé, cantadas, ¿no? Y que si tenemos un evento El Niño va a llover mucho y si tenemos un evento La Niña va a llover poco. Entonces, la idea de esta proyección es hablar del niño y de la niña, porque siempre miramos un poco ese contexto, pero no basarnos absolutamente siempre en eso, porque no es el único factor que involucra al comportamiento de las lluvias o de las temperaturas en nuestra zona en particular. Entonces, vamos a empezar a mirar un poco el panorama. Obviamente están invitados a participar en la charla, esto que no sea un monólogo, sino va a ser algo bastante aburrido. Así que pueden contar su experiencia y si están complicados o no, y si están un poco mejor o si tienen condiciones, así que son bienvenidos los comentarios. Con respecto a esto que llamamos proyecciones globales,
es justamente esto que les venía diciendo, ¿no? El tema del evento del niño o la niña, un evento particular que sucede en la zona del Pacífico Central y eso genera una distribución de humedad particular. Cuando hay un evento del niño, hay una distribución, se activa todo un sistema de circulación en la atmósfera que tiene una distribución de humedad de una manera y cuando tenemos un evento de la niña, de otra manera. Ciertos patrones que involucran a todo el mundo. De hecho, Australia festeja con los años la niña porque tiene lluvias relativamente abundantes, venía de 4 o 5 años muy malos y ahora venimos de los últimos 2 años con evento la niña y se han recuperado muchísimo, han tenido una campaña muy buena y bueno, y van por otra campaña bastante positiva este año en particular. Entonces vamos a mirar obviamente el tema del niño y la niña. Y para eso vamos a usar este grafiquito que ya lo deben conocer de memoria, porque aparece en cuanto informe climático está dando vueltas, siempre está este gráfico, así que no hay que explicarlo demasiado, no sé, ¿alguien no lo conoce? ¿Alguien no lo vio nunca? Todos lo vieron, ¿no? ¿Lo conocen todos? Bueno, es muy sencillo, lo que está explicando es la probabilidad de cada uno de los eventos a lo largo de los próximos meses. En la barra azul, la probabilidad de situación la niña, verde, neutral y rojo, evento del niño. Rápidamente lo que nos hace se usa mucho este gráfico porque es muy visual. Rápidamente ya sabés si tenés mucha probabilidad de un evento, de otro y cómo es la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se utiliza mucho este gráfico. Es muy básico porque nos determina simplemente con términos de probabilidad una situación u otra, pero no nos dice, por ejemplo, intensidad del fenómeno, ¿sí? Porque ¿qué va a ser? Si supongamos que va a ser un evento la niña, va a ser fuerte, va a ser débil, bueno, eso se analiza de otra manera. Pero por lo menos ya tenemos una noción gráfica de cómo puede llegar a ser la evolución. Este evento la niña, que lo sufrimos bastante en esta zona, ya desde el año pasado, a lo largo de toda la campaña, bueno, se sigue manteniendo, si bien es cierto que va perdiendo intensidad, todavía está vigente y todavía sigue generando algunas cuestiones. Y esas cuestiones fundamentalmente en esta etapa del año la empezamos a ver con este tipo de situaciones, no tanto lo de la niebla de hoy, pero sí con el tema del frío, ¿sí? Con el tema de las temperaturas, en el invierno todavía tiene un impacto bastante significativo. Entonces, esto es un poco la situación del evento del niño y la niña. ¿Por qué utilizamos un patrón de estas características? Porque muchas veces explica varias cuestiones. No todo, pero nos explica varias cuestiones. Por ejemplo, yo acá les voy a traer, rápidamente lo vamos a ver, algunos mapas. Esto no tiene mucho sentido, es simplemente para mostrarlo. Está mostrando el promedio de lluvias que tenemos a lo largo del periodo del invierno, junio, julio y agosto, a nivel país. Y aquel es el promedio de temperatura, no importa, son valores, la idea es mostrar un poquito eso. Lo interesante, bueno, esto sería para la primavera, septiembre, octubre y noviembre, lluvias y temperaturas, promedios. Esto está calculado desde el 81 hasta el 2010, es del Servicio Meteorológico Nacional, así que tiene algunas estaciones, en particular acá tiene estación, con lo cual está contemplado. Y después el otro sería el del verano, diciembre, enero y febrero, calculando acumulados de lluvia totales en el periodo de verano y promedios de temperatura, ¿sí? Valor medio. No importa, datos. Lo interesante en realidad es cuando, porque esto está tomado desde el 81 hasta el 2010, contando todos los años y se calcula un promedio, ¿sí? Algo muy sencillo, un promedio de todos estos años. Pero ahora, si en vez de tomar todos los años, tomamos algunos años en particular, como por ejemplo los años que son niña, que es lo que nos está amenazando que va a volver a estar, y lo comparamos con esos promedios, empezamos a encontrar ciertos patrones, ¿sí? Ciertos patrones. Ningún año, ustedes lo saben bien, sea niña, sea niño, sea neutro, sea lo que sea, no es igual a otro, ¿sí? 2 años la niña son diferentes, no tienen la misma característica, pero podemos encontrar algunos rasgos relativamente similares. Entonces, eso empezamos a ver con este tipo de mapas, ¿sí? Este mapa, ¿qué hace? Toma desde el año 61 hasta el 2016 solamente los años que fueron la niña, ¿sí? Y los compara con los mapas anteriores. Esto es para el trimestre de invierno, ¿sí? Con las lluvias, y esto es con las temperaturas. Entonces, ahí podemos empezar a ver cierto comportamiento que puede llegar a tener la atmósfera, o el comportamiento tanto de lluvias como de temperatura a nivel general. Si se repite mucho una situación, si no se repite, muchas veces pasa que no nos da ninguna señal. Por ejemplo, el evento del niño y la niña tiene impacto casi en todo el mundo. Estados Unidos, es decir, en América del Norte, América del Sur,
centro-sur de África, Australia, gran parte del sudeste asiático, pero no tiene, por ejemplo, ningún impacto en Europa. En Europa no le importa si hay niñas, si hay niños, tienen un comportamiento totalmente diferente. Hay niña, puede ser un año lluvioso, hay niño, puede ser lluvioso también, hay neutral, puede ser un año lluvioso. No involucra a ellos. Pero a nosotros sí nos impacta el evento del niño o la niña. ¿Cómo nos impacta? Por ejemplo, en el invierno, ¿sí?, nos impacta de una manera que quizás es opuesta a lo que tenemos comúnmente en la cabeza. En la cabeza, y sobre todo la zona del litoral y noreste argentino, cuando vos le decís año niña, te dice, uy, año seco, seguramente va a ser seco. Bueno, en el invierno no pasa tanto eso. En el invierno la niña no tiene un efecto demasiado significativo en las zonas del litoral, zonas del noreste argentino. Incluso tiene un impacto hacia abajo con respecto a las lluvias en nuestra zona, en la provincia de La Pampa, en el sur de Cuyo. Aumentan las lluvias, por ejemplo, o las nevadas en este caso, en la zona cordillerana de la Patagonia. Bueno, tiene un comportamiento que tiene cierto patrón. Y con las temperaturas pasa algo también con un impacto significativo, en ese caso sí es significativo, aumentando el nivel de frecuencia de heladas o entradas de aire frío. Estos mapas son lo que se llaman anomalías, es decir, comparar un comportamiento con el promedio. Los marrones son lluvia por abajo de lo normal, los verdes por arriba de lo normal, lo blanco dentro del promedio. Y acá lo mismo, los azules por debajo de lo normal, más frío, los rojos por arriba de lo normal y los blancos no le generan ninguna diferencia con los promedios. Entonces tenemos ahí un pequeño patrón ahora para el invierno, ¿sí? Si sigo avanzando, nos vamos a mirar un poco lo que pasa en el periodo de la primavera, ¿sí? Septiembre, octubre y noviembre. Si miramos septiembre, octubre y noviembre, acá sí se empieza a asemejar a algo de lo que quizás ya tenemos como estructura en la cabeza, que es que fundamentalmente la zona del noreste empieza a tener un déficit de lluvias y la zona centro-oeste tiene un aumento en el nivel de lluvias. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros en realidad comúnmente en los patrones de evento de la niña llueve menos de lo normal. ¿Siempre? No, claramente no. No hay que irse demasiado lejos para encontrar el ejemplo, el contraejemplo, pero sí es cierto que el noreste está bien marcado, el norte de Buenos Aires está bien marcado y empieza a perder fuerza hacia el oeste, ¿sí? Rápidamente pasa de una situación de lluvias por debajo de lo normal a lluvias por arriba de lo normal. Esta frontera, llamémosla, se va moviendo dependiendo del año, ¿sí? Puede irse un poco más acá o a veces termina yéndose un poco más al sur. Y terminamos teniendo, por ejemplo, en la zona del Valle de Río Negro, lluvias muy por encima de lo normal en plena primavera, cuando en realidad no deberían tener tantas lluvias. Bueno, tienen mucho con los años La Niña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso... Exactamente. El año pasado, un claro ejemplo fue La Pampa lloviendo más que sectores de Pergamino, incluso. En volumen de agua llovió más. Y además llovió mucho más parejo, ¿sí? Porque lo que tuvimos en toda esta región fueron lluvias muy desparejas, fenómenos puntuales, y en esta zona, cada vez que había una lluvia, llovía parejito para toda la zona. Bastante y parejito. Bien, entonces, con esa idea un poco de mostrar por qué miramos el niño y la niña, que explica parte, pero no explica todo, ¿sí? Fíjense, bueno, el tema de las temperaturas, en general, fomenta todavía que en primavera tengamos entradas de aire frío, con lo cual también fomenta la posibilidad de alguna helada tardía. Todo esto que estoy mostrándoles es estadística, ¿no? Son cosas que ya pasaron. Y acá en verano fomenta el nivel de temperaturas por arriba de lo normal, en la mayor parte del centro y norte argentino, y en la mayor parte del centro y norte también lluvias por debajo de lo normal, menos todo lo que está bien pegado a la zona de la cordillera. Y fíjense que acá hay como un hueco, ¿sí? Que dice que ahí no lo afecta tanto, ¿sí? De hecho, nosotros estamos involucrados en esta zona en la cual las lluvias están o bien dentro de los promedios, ¿sí? Rodeado de una situación más deficitaria. Pero ¿dónde está lo más deficitario? En la zona del litoral. Claro, ahí en el huequito están ustedes. Exactamente. Igualmente, lo de este año en particular fue una particularidad, ¿sí? No es algo habitual que con un evento La Niña tengamos el volumen de agua que tenemos. ¿Puede llover por arriba de lo normal en un año La Niña en nuestra zona? Sí, puede llover. Ahora, lo que llovió este año, la verdad, mirar esto no justifica absolutamente nada. Nada de nada. Tenemos que empezar a hacer otro tipo de análisis, que fue mucha acción del Atlántico, muy pegado a esta zona en particular, el Atlántico teniendo una injerencia solo muy localizado, que tampoco es habitual que eso suceda.
Con lo cual, si nos ponemos a analizar qué pasó este año, podemos estar 2 horas hablando de lo que pasó este año en particular en esta zona, porque nos movíamos 200 kilómetros al norte y la situación era totalmente distinta. Entonces, ese tipo de particularidades... Y menos, te diría, Leo. Sí. Fue muy marcado Sí. el ruta 5 al norte, ruta 5 al sur. Me fui demasiado. Sí. Tal cual. Sí, es verdad. Cruzando ruta 5 al norte ya la situación era totalmente distinta. Con lo cual, por eso insisto, esto, lo que pasó este año, no se explica ni con estos mapas, ni con ninguno de los mapas que vamos a estar viendo. Fue una situación muy particular que, bueno, ¿se puede repetir? Sí, se puede repetir. Ahora vamos a tratar de ver un poco cuál es la tendencia. La idea no es que se repita, ya les spoileo el final, pero bueno, no es que se repita una situación como la que vivimos. Bien, todo esto que les conté es tiempo pasado, ¿sí? Es cosas que pasaron y las tratamos de analizar y encontrar un por qué miramos lo que miramos, ¿no? Y por qué ustedes cuando alguien le dice evento La Niña, se agarran la cabeza o festejan o lo que sea, bueno, ya porque tienen algo, una estructura más o menos, porque saben para qué lado puede rumbear con una situación así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra cosa, que es empezar a mirar un poco las proyecciones regionales o locales, para ver de manera dinámica, lo de recién era estadístico, sino mirarlo de manera dinámica y poder ver cuáles son las cuestiones que nos pueden llegar a afectar. Y acá involucrando a todos, ¿sí? No nos importa si es niño, sí nos importa, obviamente que nos importa si es niño o niña, pero acá vamos a meter todos los parámetros, el Atlántico, el Pacífico, Brasil, Paraguay, si está húmedo, si está seco, si viene en frente frío, todo va a estar metido en estos mapas de pronóstico. Vamos a ir haciendo algunas aclaraciones en el medio, cualquier cosa me van frenando y me van diciendo si se entiende o no se entiende. Vamos a pegarle derecho de acá hasta lo máximo que podamos. Hoy en día lo máximo que podemos es hacer un pronóstico a 9 meses, con ciertas particularidades, porque cuando nos vamos a 9 meses de pronóstico, el pronóstico es malo. Podemos dividirlo en 3 partes si quieren. Los primeros 3 meses, es decir, ahora mirando junio, julio y agosto, es un pronóstico relativamente bueno. Septiembre, octubre y noviembre es un pronóstico mediocre. Y diciembre, enero y febrero es un pronóstico malo, ¿sí? Pero, como siempre digo, es mejor tener un pronóstico malo a no tener absolutamente nada. Si nos vamos, ni siquiera 10 años, 5 años atrás, pero vayamos 10 años atrás, no se podía hacer un pronóstico a 9 meses, y menos de lo que vamos a hacer ahora. Es una locura pensar una situación así. Hoy la podemos hacer sin ningún problema. La pregunta es correcto? ¿Va a ser así? No, no va a ser así, seguramente no. Puede que suceda, pero en realidad no va a ser así, pero nos puede dar una idea estructural, una idea conceptual de para dónde vamos. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando los diferentes mapas. Vamos a ir analizando mes a mes. Vamos a empezar por junio y vamos a pasar por todos los meses de acá a febrero. Primero me voy a detener, lo voy a hacer un poquito más detallado para que entendamos un poco lo que muestran y después ya vamos a ir más rápido, más fluido, así no se me duerme nadie. Junio. Vamos a mostrar 3 mapas. Acumulados de lluvia, días con heladas y días de calor, ¿sí? ¿A qué llamamos días de heladas? Llamamos aquellos días en los cuales la temperatura va a estar por debajo de los 3 grados. ¿Por qué 3 grados? Porque ya con 3 grados, pero saben bien, es la famosa helada agronómica, la que en el termómetro no marca menos de 0, que debería ser el punto de congelación, está por arriba de 0, pero en superficie ya vemos la presencia de escarcha, ¿sí? Entonces hay congelación, hay helada, entonces por eso se contempla aproximadamente alrededor de 3 grados. A veces con 3 grados no se produce la helada, no siempre, pero bueno, con 3 grados es muy común que suceda ese tipo de cuestiones. Así que acá lo que hacemos es contar los modelos, cuánta cantidad de días representan en junio de evento de helada y lo dibuja. Acá el acumulado de lluvias cuenta cuánto puede llegar a lo largo del mes y lo dibuja, y acá cuenta cuántos días podemos llegar a tener temperaturas por arriba de 35 grados y lo dibuja, ¿sí? ¿Tomamos 35 grados de manera un poco caprichosa? Sí, tomo 35 grados medio caprichoso. ¿Por qué? Porque es un valor elevado, no es totalmente extremo, pero es un valor que si lo alcanzamos muy probablemente la mínima al día siguiente esté por arriba de 24 grados, con lo cual ya de por sí es algo molesto. Entonces me parece que es algo relevante, 34, 35 grados. Ustedes me podrían decir, ¿por qué no tomaste 33? Podríamos haber tomado 33, podríamos haber tomado 37,
Pero 35 es un valor medianamente acorde para tener en cuenta que ya de por sí es un valor alto y que a la mañana siguiente muy probablemente la temperatura mínima esté por arriba de los 25 grados, que ya no deja descansar a los cultivos. Entonces es un valor, insisto, un poco caprichoso, pero tiene una cierta lógica de por qué tomamos ese valor. Ahora en invierno, vamos a ver el mapa en blanco, no hay mayor inconveniente, después va a empezar a ser un poquito más protagonista. Acá al costadito está la escala, bien chiquitita y borrosa para que no miren bien eso, porque si no, después vamos a estar en problemas. No, porque la idea de esto, en realidad, yo no le dije al principio, pero estos mapas en realidad están basados en modelos meteorológicos, ¿sí? Hoy en día seguramente ustedes en su teléfono deben tener por lo menos una, hay algunos fanáticos que tienen 5 o 6 aplicaciones del tiempo, ¿sí? Que van mirando ahí cómo viene el pronóstico y son todos distintos. Y lo primero que me preguntan es, che, ¿a cuál le creo? Porque tal me dice 10 milímetros, tal otro me dice 5, tal otro me dice 32 y el otro me dice 0. ¿Cuál le tengo que creer? Bueno, en realidad lo que hacemos nosotros es utilizar en vez de esas aplicaciones otro tipo de modelos, pero que en base es más o menos lo mismo, y lo que tratamos de hacer es promediar, usar todo lo máximo posible, ¿sí? Que son modelos de primera línea, y promediar y ver qué es lo que está diciendo cada uno a lo largo de toda una región. ¿Sí? Acá vamos a ir mostrando la zona de interés, y después lo vamos a tratar de hacer bien local. Pero acá en cada uno de estos mapas hay metido más de 20 modelos meteorológicos. Y esos modelos meteorológicos son modelos de primera línea, ¿sí? Está el modelo australiano, el modelo estadounidense, el modelo europeo. Dentro del centro europeo está el modelo inglés, el modelo alemán, el modelo francés, el canadiense, por otro lado. Bueno, hay un montón, ahora ya ni me acuerdo, pero hay un montón de modelos que están metidos. Y la primera pregunta que ustedes me van a hacer es, bueno, de todos esos, ¿cuál es el que mejor funciona? Y la respuesta en realidad es todos o ninguno, como quieran tomarlo. ¿Por qué? Porque no hay un modelo que funcione a la perfección o que funcione muy bien y otro que funcione mal. Todos más o menos funcionan de la misma manera. A veces anda mejor uno, a veces funciona mejor el otro, a veces uno subestima, a veces el otro sobreestima. Bueno, hay un montón de cuestiones que van generándose y entonces nosotros ¿qué tratamos de hacer? Ya sabemos que vamos a tener un error, ¿sí? Cuando hacemos pronóstico, aunque ustedes no lo crean, ya sabemos que nos vamos a equivocar, pero lo que tratamos de hacer es de equivocarnos lo menos posible, es decir, minimizar el error. Siempre, y recién charlaba con los chicos, en cualquier pronóstico de cualquier ámbito que escuchen, hay un error asociado. Siempre que sea un pronóstico, hay un error. Podemos hablar de pronósticos políticos, pronósticos económicos, pronósticos sociales, ¿sí? Como va a ser el comportamiento de... Bueno, pronósticos deportivos, lo que quieran, todo lo que sea anticiparse a una acción, ¿sí? Siempre viene asociado a un error. No existe un pronóstico que sea perfecto, y mucho menos cuando es un pronóstico que continuamente se está haciendo como es el nuestro. Nosotros todos los días tenemos que hacer pronóstico, es imposible que todos los días haya 100% de acierto en todo el país con todas las variables. Imposible, ¿sí? En ninguna parte del mundo, por lo menos en la actualidad, se puede lograr. Y cuando nos vamos más en el tiempo, ¿qué pasa con el error? Aumenta, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo ¿cuál es? Tratar de minimizarlo, que no se nos escape tanto el error. Entonces empezamos a utilizar todos los modelos. ¿De qué manera? Tratando de promediarlos e ir achicando el error, ¿sí? Viendo el comportamiento de hacia dónde van todos los modelos. ¿Qué es lo que están diciendo? Que va a haber lluvias muy abundantes, que dice la mayoría, que va a ser lluvias abundantes o que va a ser lluvias más bien escasas, que van a ser temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Entonces vamos buscando conceptualmente cuál es el comportamiento. Pero yo acá no les puedo decir conceptualmente, entonces se los tengo que tratar de graficar de alguna manera. Entonces, para eso están estos tres mapas. En base a eso, ¿sí? Acá está la escala, que ahora se las cuento, y tratar de ver si van a ser. Bueno, acá ya saben todo que las lluvias son escasas, pero en general podemos hablar de estos celestitos que están acá, son menos de 20 milímetros, los colores más azules en este rango serían entre 20 y 40 milímetros, los verdes entre 40 y 90 milímetros, los amarillos entre 90 y 120 milímetros, rojos más de 150 milímetros, bueno, así, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es tratar de ver si acá hay un núcleo violeta. Bueno, ya sabemos que en junio va a llover muchísimo porque estamos hablando de más de 400 milímetros. Entonces estaríamos diciendo, bueno, va a ser una lluvia abundante. Cuando vemos estos colores celestes, va a llover poco, ¿sí? En el orden de los 10-15 milímetros.
Ahora la siguiente pregunta sería, todos los que están acá, supongamos que acá dice 10 milímetros, ¿todos los que estamos acá vamos a recibir 10 milímetros durante junio? No, algunos van a recibir 15, otros 20 y otros 5, ¿sí? Entonces, acá también viene la segunda parte. No solamente estamos haciendo un promedio de los modelos, sino también un promedio regional de la zona. ¿Sí? Fíjense cómo empezamos a tratar de simplificar la situación y claro, con tanto promedio, obviamente que se nos van a ir generando diferencias. De hecho, si yo les pregunto ahora a cada uno de ustedes cuánto registraron, por ejemplo, en mayo no, porque llovió poco, pero si yo me voy a marzo y les pregunto a cada uno de ustedes cuánto le llovió, y son todos más o menos en la misma zona, seguramente va a haber discrepancia. Algunos van a tener más, otros van a tener menos, otros van a tener mucho más y otros van a tener mucho menos. Y más en este tipo de años que fueron tan erráticas. Entonces, ese tipo de situaciones también las tenemos que tratar de promediar para poder dibujarlas de alguna manera. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, genial. Si no, frénenme porque todos los mapas van a ser así después. Este otro mapa lo que está mostrando también es la cantidad de días. Los colores grises serían menos de 5, los más oscuritos, estos negritos, menos de 3, entre 3 y 5. Ya los celestes empiezan a ser alrededor de 10 y bueno, después ya cuando veamos colores así, estamos hablando de 12, 15 eventos de helada, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo. Lo que está mostrando, viene un poco de la mano de lo que veíamos al principio, hay un aumento en la frecuencia de heladas ya a partir de junio. En realidad este año comenzaron muy tempranas y bueno, estamos teniendo ya mucha recurrencia de este tipo de eventos. Ahora, cuando se empieza a disipar esta niebla que tenemos, va a entrar otra masa de aire frío, otra vez heladas como la que tuvimos la semana pasada, no tan prolongado, pero también otra vez fenómeno de helada. Va a levantar la temperatura y después, hacia el final de la otra semana, otro pulso de aire frío y otra vez 2 o 3 días con helada. Bueno, se está viendo mucha recurrencia de este tipo de eventos. Y el último mapa, por ahora no nos va a importar porque estamos hablando de temperaturas por arriba de 35 grados que no nos interesa. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a arrancar. Entonces, junio, ya hicimos la descripción, vamos a ir pasando cada uno de los próximos meses, de acá hasta febrero, así que por favor no se duerma nadie, ¿sí? No, vamos muy rápido, pero la idea era estos tres, que son los primeros, tratar de explicarlos un poquito más. Vamos a pasar a julio. Y acá que vimos en el mes de julio. El mes de julio, yo me centraría primero en este mapa y después iría a los demás. No tenemos nada para comentar, así que no vamos a decir nada. Pero este mapa, fíjense la frecuencia de eventos de helada que podemos llegar a tener. Muy importantes en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 15 eventos de helada, ¿sí?, a lo largo del mes de julio. Es mucho. No es algo totalmente anormal, pero es bastante, ¿sí? Está por encima de lo normal. No es extremo, pero está por encima de lo normal. Y también tenemos una situación que para la zona y para la época del año es relativamente húmeda. Fíjense que estamos hablando en el orden de los 30 milímetros, ¿sí? Esta franja azul, estamos hablando ahí en el orden de los 30 milímetros, ¿sí? Promedio regional. Que para ser julio es bastante, ¿sí? Y encima ustedes ya vienen pasados de agua. Entonces tenemos esta situación de humedad, de neblina, que no deja evaporar absolutamente nada. Bajas temperaturas cuando se retira la neblina o la niebla, no deja evaporar demasiado. Y encima tenemos un invierno que no presenta poca lluvia. Solo junio se presenta con pocas lluvias y ya en julio empieza a aparecer algo más de actividad. No ayuda demasiado las temperaturas, bueno, acá solo vemos máximas por arriba de 35, pero en general se ve como planchada el tema de las temperaturas, potenciándose valores mínimos relativamente bajos y máximas no muy elevadas, ¿sí? Entonces, esto lo que nos da la pauta, más allá de que si van a caer exactamente 30 milímetros, es pensar cómo vamos a andar de humedad, ¿sí? Por eso yo les decía al principio, esto de tratar de ver más conceptualmente que puntualmente cuánto va a llover. Porque puntualmente cuánto va a llover le va a amarrar, ¿sí? O va a invocar solo uno de los que está acá y el resto no. ¿Por qué? Porque va a llover un poquito más, un poquito menos. Pero conceptualmente lo que vemos es que es un julio relativamente húmedo, no al extremo, relativamente húmedo y frío, ¿sí? Junio es un mes relativamente frío y relativamente seco, ¿sí? Lo que vimos en el mapa. Entonces, ese tipo de idea es la que yo trato de transmitirle a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan pensar a futuro, ¿sí? Ustedes cuando se sientan a planificar, empiezan a pensar, bueno, de acá en adelante, ¿cómo voy a hacer las cuestiones? Y una de las cuestiones en las cuales tendrían que pensar previo
hacer todo lo que tienen que hacer, es, bueno, cuál puede llegar a ser el comportamiento climático, ¿sí? No vamos a saber, y lamentablemente, porque si no estaríamos mucho mejor, no vamos a saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí podemos llegar a tener un escenario probable, y ese escenario probable nos va a dar un cierto parámetro. Una de las preguntas que ya me pueden hacer para empezar a desacreditarme un poco es, lo del año pasado, o lo de este año, digamos, ¿se esperaba que fuera así? ¿Se esperaba que fuera de esa manera? No, estuvo por encima de lo que se esperaba que sucediera. Llovió más de lo que se esperaba que sucediera. ¿Se esperaba que fuera un año seco? No, tampoco se esperaba un año seco, ¿sí? Para la zona, ¿sí? Para el norte. No se esperaba un año seco, pero tampoco se esperaba un año que fuera extremadamente húmedo como fue. Entonces, la idea conceptual es esa, tratar de ver, bueno, ¿para dónde va? ¿Va para el lado de la humedad o va para el lado de la sequía? ¿Va para el lado de que nos podemos pasar de rosca con el tema de las lluvias o que nos vamos a quedar cortos? Entonces, esa es la idea que estamos mostrando en estos mapas. ¿Sí? Le tengo una pregunta. Sí, bueno. Yo soy un poquito más al norte, yo soy de Entre Ríos. Ah, bueno. Pero tengo una pregunta referida a esto del niño y de la niña. Sí. A nosotros nos pasó durante todo el día, desde noviembre del año pasado hasta marzo, de que digamos, había una presencia fuerte de niña y todas las lluvias que venían del oeste, en realidad cuando llegaban, yo soy de la costa del Uruguay, encima no llegaba nada. Digamos, o sea, lo único que llegaba era calor. Sí. Pero ahora, digamos, si bien ese efecto niña sigue estando quizás un poco más atemperado, nos empezaron a entrar lluvias del este. Entonces, nos llovió ahora, digamos, cuando más en el oeste nos llovió. O sea, a ver, por ejemplo, el centro de Santa Fe está seco y nosotros que estamos sobre la costa del Uruguay estamos con barro, digamos. Entonces, a ver, ¿cómo se interpreta el fenómeno de que, digamos, por ahí las lluvias vengan del oeste o vengan del este, siendo que estamos en un periodo de niña? Sí, dos cosas. Una, en Entre Ríos en particular, en Santa Fe, en el litoral, el efecto niña lo vas a ver primavera y verano. ¿Sí? En invierno, ¿te acordás los primeros mapas que mostramos, el de estadística? No te da nada. Ni te suma ni te resta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenías las lluvias del este? Porque la única lluvia que tenías de aporte era cuando la humedad entraba desde el Atlántico, cuando tenías el aporte del Atlántico. Entonces, ahí la niña no tiene nada que ver. La niña lo que genera es un aporte, en nuestro caso, del norte, la humedad del norte. ¿Por qué es del norte? En realidad porque la humedad del Pacífico se transporta hacia la zona del Amazonas, hacia la zona de Brasil. Y de ahí, con el viento norte, cuando tenemos viento norte, lo que te trae es humedad derechito a la zona del litoral. Ese comportamiento es típico de primavera, verano y comienzo del otoño. Comienzo, nada más. Hasta ahí el niño sería, ¿no? Con esa estructura. Con la niña, todo esto que te acabo de decir está como frenado. Entonces, no tenés ingreso de humedad por esa zona, por eso, por ejemplo, el Paraná estaba tan bajo. Está en realidad, porque este pico que tuvo ahora fue por estas lluvias particulares, pero está tan bajo, ¿por qué? Porque hace 3 años en realidad que viene con sequía en esa zona en particular, porque no ingresa humedad desde el Pacífico, que es donde le llega la humedad de esa zona. Entonces, vos en Entre Ríos lo que tenés es eso, no tenés el aporte del norte. ¿Qué pasó ahora en el invierno? La niña, no importa si está o no está, ¿sí? Si fuese neutral estaríamos en la misma situación. ¿Dónde tenés el aporte? Desde el Atlántico. ¿Qué es lo que estuvo pasando acá durante el periodo del verano? ¿Qué pasaba? El aporte de humedad venía del Atlántico, pero porque estaba ubicado mucho más al sur, ese núcleo de aporte. Ahora lo tenemos mucho más acá, toda esta zona no está lloviendo absolutamente nada, y te está lloviendo en Uruguay, en Entre Ríos, incluso más al norte, porque fíjate que Corrientes, Misiones, sur de Brasil, también está teniendo. Pero toda esa humedad viene fundamentalmente del Atlántico, no tanto del Pacífico. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos ahora en julio con esta característica más húmeda, muy probablemente sea esto, ¿no? De tener un poquito más de aporte del Atlántico, porque sabemos que del norte no vamos a tener aporte de humedad. El norte, en pleno julio, no llueve absolutamente nada. Si pensamos en Brasil, en Paraguay, llueve muy poquito, tiene algunas lluvias, pero llueve muy poco. Entonces ese aporte de humedad no llega de manera contundente. Entonces, ¿de dónde podemos sacar esta humedad? Muy probablemente venga desde el Atlántico. ¿Sí?
Con esa estructura también lo que tenemos es una gran recurrencia de eventos de helada. Este tipo de mapas así, combinados así, no suele darse. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando tenemos mucha frecuencia de heladas, viene asociado a un tiempo más seco, ¿sí?, que húmedo. Entonces, después lo vamos a ver al final, es muy probable que esto que se dé acá se dé con pocos eventos de lluvia, ¿sí? Es decir, que haya pocos eventos de lluvia, mucha frecuencia de heladas y los eventos de lluvia sean medianamente importantes, ¿sí? Después lo vamos a ver al final eso, bueno, no se preocupen. Pero lo que está mostrándose es que si tenemos un ambiente húmedo, como el que tenemos ahora, es muy difícil provocar una helada. Fíjense que está frío, está húmedo, pero la temperatura no genera heladas, ¿sí? Se quedan 7, 6, 5 grados y no puede bajar más. ¿Por qué? Porque está todo tan húmedo que la humedad regula todo ese descenso de temperatura. Tampoco levanta la temperatura. ¿Por qué? Porque la humedad justamente regula. Entonces, si nosotros, ¿qué pasa? Comúnmente cuando tenemos mucha frecuencia de eventos de helada es porque no hay tanta humedad. Si no hay tanta humedad es más difícil generar lluvias, ¿sí? Entonces, esta combinación de mapas no se suele ver demasiado seguido, de tener un ambiente húmedo y además mucha frecuencia de heladas. Por eso digo que muy probablemente esto se dé por pocos eventos de lluvia que podemos llegar a tener, no sé, 2 eventos, 3 eventos con 5, 10, 15 milímetros y te dejan un buen volumen de agua con mucha frecuencia de heladas porque la humedad estuvo acotada en ciertos días y nada más. ¿Seguimos avanzando? ¿Vamos bien? ¿Una duda? Bien. Vamos a agosto. Agosto también. Agosto se observa una situación relativamente húmeda y no tan fría ya. No tan fría. Si bien este mapa está mostrando una buena frecuencia, esto está un poco más al sur. A nosotros en particular no es tan... Bueno, sí, estamos medio en el límite, ¿no? Pero en particular la cantidad de eventos con helada está más remitido, les diría, un poco más al sur. Esta zona de acá para el norte estamos hablando de unos 8 eventos de helada, teniendo en cuenta que también están metidas las agronómicas, ¿sí? Es decir, temperaturas por debajo de 3, con lo cual no es un mapa extremo. Es mucho más, en comparación, más extremo este mapa que este mapa. ¿Por qué? Porque este es un mapa bastante húmedo, ¿sí? Porque ya está hablando que para nuestra zona podemos sobrepasar el nivel de los 40, 50 milímetros. En pleno mes de agosto es muchísimo, ¿sí?, tener ese nivel de agua. ¿Más o menos llevan las cuentas? ¿Ustedes anotan todo? Sí. ¿Sí, no? Y si les pregunto en promedio cuánto llueve en agosto, ¿lo tienen más o menos en la cabeza? Ahí está, ¿ven? Hacen la tarea media. Bueno, no importa, no importa. Igual esto, hablar de 40, 50 milímetros en agosto está un poco por arriba de lo normal. Deberíamos estar en el orden de los 30, 40 milímetros para hablar de condiciones dentro de los promedios. Esto es un escaloncito por arriba. No es exagerado, pero también, como les decía antes, es un ambiente húmedo el que se está mostrando. Y bueno, con este mapa todavía no hacemos ningún comentario, estamos en agosto, pero este mapa, insisto, después va a empezar a ser un poco más relevante. Vamos a pasar... Lloviendo en agosto, por ejemplo, si hubo 50, 70 milímetros, permite quizás adentrar la primavera con algo de agua, ¿no es cierto? Exactamente. El mes de agosto. Exactamente. Eso, claro. En agosto comúnmente llueve poco. Sí, no es de llover mucho, pero lloviendo el año que se da, generalmente viene llovedora la primavera, lloviendo en agosto. Mi única temor, con este mapa, el único temor en realidad es cómo venimos. Claro. Ese es el temor mío. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Si estamos en un año que no hubiese pasado lo que nos pasó, este mapa estamos todos festejando. ¿Sí? Porque estamos entrando a la primavera en un ambiente húmedo. Ideal para todos. Son todos, ¿hay algún ganadero? Sí, hacen todo, ¿no? Ok, bien. Entonces, esto ya está empezando a gustarle a la mayoría. Entonces, pero, claro, por eso. Pero, por eso, mi único temor con estos 3 mapas es, que los que vimos recién, es cómo estamos llegando a agosto. Porque si estamos todavía excedidos de agua, llegar a agosto relativamente frío y con humedad, bueno, puede complicar un poco por exceso, ¿sí? No por falta. Hasta ahora no vimos nada que sea por falta de humedad. Entonces, si sale todo bien, entramos en el mes de septiembre, que va a empezar a levantar un poquito la temperatura, un poquito, todavía no vamos a ver nada, pero empieza a levantar la temperatura y tenemos ya un ambiente bien primaveral. Esto sí es primavera, esto es bastante primavera también, porque en septiembre es normal tener eventos de helada, no muchos, pero todavía los podemos tener, estamos dentro de la fecha promedio de eventos de helada y lo tenemos ahí presente. ¿Mucho? Ya lo ponemos todos, estamos bien. Ah, bien.
Perfecto. Entonces, tenemos un ambiente húmedo, tenemos un ambiente relativamente frío, pero no extremadamente, y todavía no tenemos entradas de calor. Este mapa, el año pasado, ya en septiembre empezaba a mostrar algunos síntomas de calor intenso. Pocos días. Y en octubre se veía una situación un poquito más definida para el mes de octubre en la zona. Sinceramente yo lo subestimé un poco lo de octubre con respecto a las temperaturas máximas. Ahora estamos viendo septiembre de este año, ¿no? Yo estoy hablando de octubre del año pasado. Se veía una situación mucho más cálida, sobre todo esta zona, y estuvo bastante asociado a aquella, no sé si recuerdan, esa semanita de octubre que tuvimos que fue de calor intenso. Todos se acuerdan la de enero, esos 15 días, esos se acuerdan todos. En octubre hubo un periodo que también... ¿El qué? Previo a las elecciones, me parece que fue Sí, tal cual. No me acordaba de esa asociación, pero sí, fue previo a las elecciones, tuvimos más cortito, fueron una semana, 10 días ponele, no fue como la de enero, porque tuvimos viento noroeste todo el tiempo, que era seco, no había mucha lluvia y tuvimos ahí algunas complicaciones. Bueno, acá estamos mirando septiembre, ¿no? Pero yo medio como que lo subestimaba un poco porque pensé que iba a estar mejor distribuido, pero no, terminó estando todo junto en una semana y nos complicó bastante. Ahora, si miramos si esa perspectiva puede estar presente en este año, y no se observa, ¿sí? Ya empieza a haber días de calor, fíjense en San Luis, ya se empieza a ver algunos días con más de 35 grados, pero todavía es bastante tranquila la situación, con lo cual no se observa que pueda llegar a haber un escenario similar al que tuvimos en el octubre pasado. Y además, acá ya empieza a ver amarillos, así que más contentos todavía. Bueno, nosotros estamos más en la parte verde, pero ya empieza a haber algunos núcleos un poco más significativos, en el orden de los 80, 90 milímetros en la zona, todavía con eventos de helada, y ojo con esto, porque el tema de las heladas puede llegar a ser un factor bastante importante, y bueno, sin demasiados días de calor, ¿sí? Estamos hablando ya del mes de octubre. Voy a seguir avanzando, si no, no vamos a comer nada. Nos vamos a noviembre. Y acá también, noviembre parece bastante significativo, es un núcleo de lluvias realmente importante. Estamos hablando de 90, 100 milímetros que se pueden llegar a dar en toda la región. Y acá hay un núcleo un poco más al sur, pero que está en el orden de los 110, 120 milímetros. Con lo cual, sigue insistiendo, que fíjense cómo empezamos la charla, hablando de un evento La Niña, y hasta ahora estamos hablando siempre de una situación que puede llegar a ser hasta incluso húmeda, ¿sí? Con lluvias por arriba de lo normal. Ya acá, en noviembre, sí, el tema de las temperaturas empieza a ser más relevante. Y me salté el mapa del medio, que todavía muestra entrada de aire frío. Este mapa, y combinado con esto, nos da también una idea de cómo puede llegar a ser el comportamiento de lluvia. ¿Por qué? Porque si tenemos esta gran variabilidad, posibilidad de heladas, pero también posibilidad de días con 35 grados o más de temperatura, lo que nos está mostrando es que puede haber mucha oscilación térmica. Y como les decían antes, en esto de los mapas húmedos y de frecuencia helada, si tenemos gran oscilación térmica, eso comúnmente viene asociado a un ambiente más seco. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que estos núcleos de lluvia que se ven acá, se den con pocos eventos. Después al final, lo vamos a tratar de mirar con más detalle. Cuántos eventos, cómo pueden llegar a ser esos eventos, si son fuertes, si son débiles, bueno, lo vamos a tratar de ver con más detalle. Pero lo que nos podemos empezar a hacer en la cabeza una idea es, si va a ser días tan fríos y días tan calurosos, bueno, es probable que esta humedad que vemos sea mucho más esporádica, sea por eventos, los famosos eventos convectivos, esas típicas tormentas de verano, que son más bien por núcleos, ¿sí? Que pueden descargar mucho, pero de manera acotada. Que es lo que en realidad nos estuvo pasando estos últimos 2 años, que tuvimos el caso de tormentas muy fuertes, muy importantes, en sectores acotados, hacías 10 kilómetros de ese núcleo y te encontrabas con la mitad de la lluvia o un cuarto de la lluvia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que muy probablemente nos acompañen en los próximos meses también. Esto de núcleos aislados. Otra de las cuestiones también, ahora vamos a entrar en el último tramo del periodo del pronóstico, es decir, diciembre, enero y febrero. Acá ya el pronóstico empieza a ser poco confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando 7 meses para adelante, pero por lo menos nos da una noción, insisto. Yo prefiero tener esto, que sé que no es exacto, está lejos de ser exacto, a no tener absolutamente nada y que ya desde diciembre en adelante no les muestra absolutamente nada. Yo prefiero tener esto, que sabemos que no va a ser así, pero que por lo menos nos puede dar una idea de la posible evolución de las cuestiones. Y fíjense este mapa, fíjense que no hablo ni de lluvia ni el de máxima. Fíjense este mapa, cómo nos está mostrando que todavía somos bastante vulnerables al ingreso de aire frío.
Esto no quiere decir que vamos a tener heladas en diciembre. Después al final lo vamos a ver si es posible o no y en términos de qué probabilidad podemos llegar a tener. Pero seguimos siendo vulnerables a las entradas de aire frío todavía. Y eso también viene de la mano de los años La Niña, ¿sí? Los años La Niña comúnmente generan una situación de heladas tardías y un aumento en la probabilidad de heladas tempranas, ¿sí? Quizás este año nos lo deja regalado porque en realidad pasó todo eso, pero si miramos otros años La Niña también hubo ese tipo de comportamiento. Y los años, esto no quiere decir que todos los años La Niña sean así, pero nos da un parámetro. Si hablamos de riesgo, es mucho más riesgoso hablar de heladas tardías en un año La Niña que en un año El Niño. ¿Ha habido heladas tardías en años El Niño? Sí, ha habido, pero en menor cantidad, ¿sí? Con menor frecuencia. Entonces, si yo me tengo que arriesgar a algo, bueno, es preferible arriesgarse a algo en un año El Niño, con una helada, ¿sí? Si la helada me va a afectar, que con un evento La Niña, porque hay mayor riesgo. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que va a haber, pero sí que el riesgo es un poco mayor. Sigue manteniéndose relativamente húmedo, pero fíjense con una particularidad. Yo acá corto el mapa porque es la parte que nos interesa, pero si yo lo hago más amplio al mapa, se observa que toda la zona centro, bueno, para el amigo de Entre Ríos que le corté todos los mapas, no pudiste ver ninguno. Toda la zona de Entre Ríos, Santa Fe, parte este de Córdoba y norte de Buenos Aires, tiene un volumen más bajo de lluvia que el sudeste, ¿sí? Y eso viene de la mano de lo que decíamos antes. La humedad no ingresa por el norte, sino que muy probablemente sigue ingresando del Atlántico. Exactamente. Y ahí el promedio general de lluvia para diciembre se va más al sur que al centro donde estamos nosotros. Exacto. O sea que claro. Va a ser poco igual en diciembre el agua acá. Sí, no es demasiado abundante, pero que vos tengas esta configuración, porque este núcleo, ojo, que sí, el mes que viene puede estar un poquito más al norte y así. Pero pinta como para seco diciembre, ¿no? Palabra. Sí, en términos medios, sí, estaríamos un poco por debajo de lo normal, pero en un ambiente que podría llegar a ser, hasta definirlo como húmedo, ¿sí? En el ambiente. Ahora, si nos paramos en Entre Ríos, nos paramos en el centro de Santa Fe, yo te diría, va a tirar a seco en un ambiente seco, ¿sí? Ahí sí se potencia lo seco. ¿Por qué? Porque la humedad no te ingresa por el norte y solo te ingresa por la parte sur. Y la humedad en el periodo del verano, fíjense que es como que el ingreso de humedad es más sobre el sur, no tan al norte como lo que está pasando ahora, que está más ubicado sobre la parte sur del litoral. Entonces esa sería un poco la diferencia. Y bueno, ya con días de calor intenso, que esto bueno, ya es normal también tener días de calor en diciembre, no sería nada raro. Lo que sí podemos destacar, que ahora en estos mapas no se va a ver tanto, pero comúnmente con los años La Niña, los meses más fríos, cuando nosotros tomamos cualquier año en particular, sin decir si es niña, niño, qué sé yo, el promedio, junio y julio son los meses más fríos, y diciembre y enero son los meses más calurosos. Cuando tenemos años La Niña, comúnmente termina siendo enero y febrero los meses más calurosos y no tanto diciembre, ¿sí? En promedio, esto no quiere decir que es exactamente así, pero en promedio es como que está un poco desplazada la estación más calurosa o el periodo más caluroso. Se corre un poquitito. Lo mismo que, por eso también hay más riesgo de heladas tardías, porque es como que está retrasado, digamos, la primavera, se extiende el invierno, se extiende la primavera y tarda más el verano. Bien, paso enero y febrero y ya con esto terminamos así lo regional y después quería hacer un punteo general, más particular. En enero también, fíjense que la misma estructura, tenemos más seco toda la zona del litoral que el este de Buenos Aires, ¿sí? Entonces tenemos toda la parte centro-este de Buenos Aires con mayores lluvias que la parte norte. Y todavía acá, medio mentiroso, pero fíjense que todavía muestra la posibilidad de entrada de aire frío. Esto es muy raro que ocurra, si ocurre algo así es para ponerlo en un cuadrito, porque si ya está detectando una helada en enero, sería algo... Sí, cerramos acá, lo guardo y chao. Pero es muy raro. Pero bueno, lo que está mostrando más que nada, después lo van a ver en el cuadro final, que lo que está mostrando en realidad es que puede haber una entrada de aire frío, pero no que llegue a generar helada. Ha habido en récord absolutos, en la parte sur de Buenos Aires, ha habido. Y fíjense el mapa de máximas. Es mucha la cantidad de frecuencia de días con temperaturas muy elevadas, pero fíjense que es el único mes que aparece así con tanta cantidad de días con temperaturas elevadas, solo enero. ¿Se pueden distribuir como se dio este año?
Sí, podar se pueden distribuir. Ahora, que se dé así 15 días consecutivos de temperaturas tan altas es muy raro. Es muy raro. Comúnmente lo que tenemos es 5, 6 días de calor, un chaparrón que corta con esa circulación, baja 2 días la temperatura y vuelve a levantar y tenés otros 5 o 6 días de temperaturas muy elevadas. Comúnmente suele pasar eso, que se alineen los planetas y que tengamos 15 días consecutivos o 17 días consecutivos con temperatura de 35, 36, 37 grados como tuvimos este año, sin que nada lo corte, es muy raro. ¿Sí? Bien, y en febrero, si pasamos a febrero, el panorama es el mismo. Y acá se empareja, ¿sí? Para el norte también tenemos lluvias bastante más importantes, ya sin heladas, bien, por fin, y acá la presencia de algunos días de calor, pero fíjense que no se ve tanto lo que les decía antes del corrimiento, ahí no se observa demasiado esa diferencia. Bien, terminamos los mapas, ya están bien variados, ¿sí? Ya se perdieron en todo, bueno. Ahora la idea es mostrarles una cosita ya muy cortita y con esto prometo que terminamos, es mostrarles algo más local. Es decir, en vez de mirar los mapas así como están regionales y promediados, lo que voy a tratar de hacer es situarnos en Bolívar en particular, una cierta zona a la redonda, no es un punto determinado, sino que es un área, y empezar a hacer, yo les dije antes, que nosotros tomábamos muchos modelos y hacíamos promedios, ¿sí? Ese promedio es bastante mentiroso, porque es un promedio de un montón de cosas, ¿sí? Si nosotros acá medimos la altura de todos y sacamos el promedio de la altura, nos da, no sé, 1,75 m. Y después nos medimos y son 2 o 3 nada más que miden 1,75 m, muchos van a medir mucho más y otros van a medir mucho menos. Entonces, vamos a tratar de ver eso, ¿sí? ¿Qué tan mentiroso puede llegar a ser este promedio? Y para eso tratar de ver un poco la dispersión que tenemos, es decir, si hay muchos bajos y muchos altos, entonces el promedio queda en el medio, pero hay mucha diferencia, o si es algo un poco más compacto, más homogéneo. Y para eso vamos a mirar estos grafiquitos y juro que con esto terminamos, ¿eh? No lo voy a hacer más largo. Vamos a mirar lluvias mínimas y máximas, porque si no van a pensar que se termina con este gráfico y después decir uno más. No, son 3 variables y listo. Este gráfico de acá lo que muestra es esta cajita de acá, estos valores verdes que se ven acá, es el escenario más probable, es decir, lo que la mayoría de los modelos dice. El 75% de los datos de lo que estaban mostrándose en el mapa, ¿sí? Que el mapa lo que hace es el promedio, el valor medio de cada uno de estos, lo grafica para la zona puntual de Bolívar, ¿no? Si esto lo tuviésemos para todos los puntos, sería para todas las regiones. Entonces lo que nos está mostrando esto es el escenario más probable. Esta cajita así es el escenario más probable, o por lo menos lo que la mayoría de los modelos está diciendo. ¿Sí? El 75% de los modelos dice que en julio vamos a tener entre 20 y 40 milímetros. ¿Sí? Cuanto más grande sea esta cajita y más largo sea este palito que está acá en el medio, este palito que está acá, cruzándolo, muestra los extremos. Este sería el modelo que más lluvia da y este es el modelo que menos lluvia da para el mes de noviembre, por ejemplo. El que más lluvia da en noviembre dice que van a caer 140 milímetros y el que menos lluvia da dice que va a caer alrededor de 80 milímetros. ¿Qué es lo que dice la gran mayoría? La gran mayoría dice que vamos a estar en el orden de los 90, 100 milímetros, que era lo que se graficaba en el mapa. ¿Sí? Es un poco eso. ¿Por qué muestro esto? En realidad a mí me gusta mostrar esto. Yo cuando hago un análisis por ahí particular, lo que hago es esto, mirar esto. Lo de los mapas me interesa para ver circulación y todo eso. Pero acá lo que nos está diciendo es, bueno, a ver, si yo tengo tal estrategia, tengo que sumar en ciertos meses, de septiembre a enero, no sé, 400 milímetros. ¿Es probable sumarlos? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es mirar eso, tratar de ver esa situación. Entonces, más allá de que quizás lo de septiembre esté un poco por abajo, un poco por arriba, esta no va a ser exactamente así, este comportamiento que vemos acá no va a ser así exacto. Pero por lo menos tenemos una noción si es probable alcanzar un cierto volumen de agua, o los meses que tienen mayor probabilidad de tener mayores precipitaciones, ¿sí? O ver una caída, por ejemplo, miramos mucho esto, ¿sí? De noviembre a diciembre, si puede llegar a seguir aumentando el nivel de lluvias o caer, ¿sí? Entonces tratamos de ver ese tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para que después ustedes, por ejemplo, necesitan tener, o como decíamos antes, necesitamos que agosto tenga buenas lluvias. Bueno, ¿es probable tener 40 milímetros? Y es bastante probable. ¿Es probable que en agosto tengamos 120 milímetros? Y no, es poco probable. ¿Pueden caer 120 milímetros? Sí, pueden caer. Como poder caer, pueden caer. Ahora, ¿qué probabilidad? Es mínima.
¿sí? Entonces, un poco la idea de este gráfico es eso, tratar de buscar un escenario que sea el escenario más cercano a lo que ocurra en la realidad. Después ya sabemos que si yo tomo a uno en particular de ustedes y controlamos y vemos cuánto le llovió en junio, cuánto le llovió en julio, por ahí en junio le llovió por acá, en julio le llovió por acá, en agosto le pegó bien en el medio, en septiembre un poquito por arriba, en octubre no llegó tanto, ¿sí? Va a ser un comportamiento que no va a ser exactamente igual a esto, ¿sí? Pero por lo menos nos da una idea. Cuando nosotros el año pasado hicimos esto, ¿sí? No había ninguno que decía 300 milímetros. ¿Sí? En un mes en particular. Sin embargo, lo han tenido. Entonces, ese tipo de cuestiones por ahí escapan. Pero después el resto, ¿sí? Se ha mantenido dentro de un comportamiento. Cuando hay un evento que es extremo, muchas veces en el largo plazo es muy difícil de ver. De hecho, ustedes mismos saben que en el corto plazo un evento extremo es difícil de ver. ¿Sí? El de este año se pudo ver 3 días antes, 2 días antes. Pero tampoco sabíamos con precisión en qué lugar iban a caer esos 300 milímetros que después estuvieron, o como por ejemplo el evento el que les voló todo ¿qué fue? En diciembre, hubo dos, claro. ¿Cómo? ¿Qué cosa? El tornado del 14 de diciembre. El tornado el 14. Ese fue un poquito más para el lado de Henderson, ¿no? ¿Le pasó por acá? ¿El de diciembre le pasó por acá? Sí. Bueno, sí. Ok. Claro, pasó uno el 21. Bueno, ok. Entonces me mareé en la fecha. Pero bueno. 28, 29 de diciembre, perdón. Bien. ¿Dónde iba a pasar exactamente o dónde iba a ser lo más violento? Eso lo vamos a ver con horas de anticipación, no con meses de anticipación. Pero sí podemos llegar a tener esto, que es un comportamiento. Y si queremos hilar un poquito más finito, para caer más en el error todavía, es buscar una situación como esta. Esta situación lo que trata de buscar es frecuencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si teníamos un mes húmedo y frío, comúnmente eso no se compatibilizaba demasiado? Era porque o tenemos poca frecuencia de eventos de lluvia o pasa algo raro. Y fíjense que los meses que tenemos, por ejemplo en julio, que mostraba que podía llegar a ser relativamente húmedo pero muy frío, fíjense que en julio tendríamos 2 episodios. Los verdes son lluvias moderadas, ¿sí? Lluvias de 5 o 10 milímetros, y las abundantes más de 10 milímetros. No buscamos lluvias más chiquititas, de menos de 5 milímetros, porque si no nos genera más ruido que certeza. Entonces, con esto, más o menos, anda la cosa. Entonces, lo que podemos ver acá es, si hay algún mes que va a tener muchos eventos de lluvia, para llegar al volumen de agua que veíamos en el gráfico, o va a tener pocos eventos. Por ejemplo, julio, alrededor de 2 eventos. Agosto también, 2, como mucho 3 eventos, sumando los 2. Como es un promedio, no da números exactos, ¿no? Pero estamos más o menos en el orden. 4 eventos en septiembre, 5 eventos en octubre, bueno, y así, para tratar de ver la frecuencia. Si va a ser muchos días, pocos días, no es lo mismo tener 100 milímetros en 2 eventos que tener 100 milímetros en 5 eventos a lo largo del mes. Está bien, puede pasar, porque acá no lo vemos en detalle, que lluevan 5 días seguidos y después el resto del mes no llueva nada. Puede pasar, pero bueno, no es la idea, estamos tratando de promediar. Sí. El gráfico anterior, sí. Porque vuelve a darse una campaña, digamos, muy parecida a la del año pasado, digamos, Sí. donde, por lo que vos mostrás ahí, el más tardío, digamos, seguramente que va a ser el jugador más beneficiado, porque se llueve muy bien en febrero, digamos, en plena floración, y quizás el de primera va a estar muy bien, digamos, durante toda la parte vegetativa, pero durante floración y llenado va a estar más restringido. Sí. Pero a su vez, si la pegás que tenés un evento de lluvia abundante y justo la pegó el brote, también ahí la ligás. Entonces, Sí. está muy, es muy desafiante a la hora de planificar. Y una timba, un casino. Bueno, la idea no, ahí está, eso está bueno que dijo. La idea no es que sea una timba. La idea es tratar de. Yo siempre dije, siempre me una timba. Y bueno, sí, digamos. A ver, visto así en una foto y listo, y nos olvidamos y nos vemos el año que viene, quizás sí sea un poco, porque vos lo que decís está de febrero. Febrero justo es 9 meses para adelante. Si cae lo que estamos mostrando hoy, es muy difícil, es muy difícil. Hay que verlo más sobre la época.
Claro, bueno, yo siempre me dejo esa cosita para volver, porque si no... Juega el frío de octubre, noviembre. Bueno, eso también es importante, porque ahí también, si tenemos la posibilidad de heladas, miren, para contestar un poco la pregunta, bueno, voy a pasar rápido este, lo tengo, Más que el frío para que no. Bueno, fíjate lo que es el tema de las heladas. Este gráfico es el mismo que el de las lluvias, pero con heladas. ¿Y qué muestra acá? La frecuencia que podemos tener, alrededor de 11 eventos ahora en junio, que era lo que mostraba más o menos el mapa en promedio. En julio, alrededor de 13 eventos, más o menos lo que mostraba el mapa. Y lo que estaba preguntando, me perdí, en octubre todavía tenemos la chance de por lo menos 2 o hasta 3 eventos, y alguno que puede llegar a ser fuerte, es decir, de una helada ya por debajo de cero. Y en noviembre todavía tenemos la chance de un evento, por lo menos débil, pero está la presencia. Ya lo de diciembre es de baja probabilidad, fíjense que no llega ni a uno siquiera, pero el de noviembre débil, ¿sí? Que serían heladas agronómicas, está presente la probabilidad. Así que en noviembre puede jugar un papel importante el tema de heladas tardías, ¿sí? Así que bueno, también hablando de lo tardío o lo temprano, ¿qué me puede llegar a afectar? Si lo tardío se come un helado, si lo temprano se come un helado o no, bueno, todo ese tipo de cuestiones, o después si me agarra el calor intenso de febrero con algo tardío, entonces eso también empieza a pesar un poco. El año pasado tuvimos un evento en octubre, también fuerte, por lo menos allá en el litoral, fuerte de frío. Sí. Los primeros 15 días de octubre estuvo frío y tuvimos ahí algunos periodos de helada que los maíces que todo. Sí, y sí, fue bastante generalizado eso del frío en octubre, que fue también parte de esto de lo que decíamos, ¿no? Que con un evento de estas características es como que se prolonga el periodo de invierno y aumenta el riesgo de tener una helada tardía. En este caso también el escenario se asemeja a eso. No quiere decir que vaya a ser exactamente igual, pero tiene una estructura relativamente parecida, ¿sí? Ojo que este gráfico, por las dudas te digo, este gráfico está hecho para acá. ¿Sí? Sí, totalmente. No, por la duda. Si viene Entre Ríos, no. No, por ahí queda igual para Entre Ríos, después acá pasa otra cosa totalmente distinta. No, mentira. Pero está hecho para esta zona puntual. Bueno, y me salté, para pasar al tema de las heladas, me salté lo de las máximas, que es lo mismo, en realidad lo que muestra es lo mismo. Acá le agregué el mapa, lo que estaba dibujado en el mapa es esta barra, la barra del final, ¿no? La barra de los 35 grados, después de estas 33 y estas 31, ¿sí? Simplemente para ver golpes de calor. Y fíjense que acá se ve más claro que en el mapa, lo que les decía, que comúnmente en febrero terminamos teniendo más calor que en diciembre, ¿sí? Días más calurosos en febrero que en diciembre. No siempre pasa, pero con los eventos de la niña está un poquito desplazado y termina siendo enero el mes más caluroso, eso sí, y después en vez de ser diciembre termina siendo febrero, ¿sí? Una particularidad que sucede en este tipo de años, cuando se retrasa un poco las heladas, el calor y todo, está como un poquito más desplazado. No siempre pasa, pero suele ocurrir este tipo de situaciones. Todo más corrido. El invierno más adelante, entonces tenés las heladas tardías, y el verano también más pasado, y por eso el riesgo de algo tardío también está presente, porque te puede agarrar alguna ola de calor. Que pase algo como pasó este año, la verdad que es poco probable, digamos, fue un récord histórico. No hubo hubo una parecida en el 50 y pico, pero que no duró tanto. Se alcanzaron temperaturas similares a la ola de calor de enero, pero no duró tanto. Esta duró 17 días y en el norte llegó a durar 22, 23 días, no me acuerdo. Fue extrema por todos lados, claro, por los valores que alcanzó y por el tiempo que perduró. Entonces, que pase algo así es muy raro. Seco el tiempo. ¿Qué cosa? Y seco el tiempo. Encima seco, encima te agarra con condiciones secas, ahí estaba mucho más todavía. El estrés grande. Así que bueno, este era un poco lo que les quería, bueno, esto ya se lo mostré, y acá terminábamos la charla. Pero bueno, muchas gracias. Me agradezco un poco contarles este escenario, lo que tenemos por delante. Y les agradezco fundamentalmente a ustedes por la participación. Te esperamos en octubre, por lo menos. Y sí, ahí lo vamos a tener que hacer. Yo siempre me dejo esa cotita para que me vuelvan a invitar, si no, ¿viste? Ahí no le erramos, le damos. Ahí está. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias por la participación.